Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una tecnología que, bueno, suena a futuro, pero que ya está aquí cambiando un montón de cosas. La impresión 3D. Tenemos un material bastante completo, ¿eh? Como un gran resumen que va desde el principio hasta lo último de lo último. Y la idea es esa, ¿no? Sacar lo importante, lo que más sorprende, lo más relevante de este mundo. A ver, ¿qué es esto de la impresión 3D y por qué se habla tanto? Solo para empezar, fijaos, la idea ya salía en la ciencia ficción en 1945. Y si saltamos ahora mismo, pues hace nada se implantó el primer ojo protésico completo hecho así. Tela. Sí, sí, es un salto, tremendo desde esas primeras ideas. A ver, si buscamos una definición más formal, pues hablamos de construir objetos en 3 dimensiones, capa a capa, ¿vale? A partir de un diseño digital. Lo típico es usar un programa de CAD. Y es curioso lo de los nombres, ¿verdad? Fabricación aditiva. Eso suena más técnico, ¿no? Exacto. Es el término industrial, digamos. Pone el foco en que añades material. Justo lo contrario que la fabricación sustractiva de toda la vida, que es quitar material de un bloque. Ya, como esculpir. Impresión 3D es el que usamos todos, el más popular. Eso es. Se popularizó más con las máquinas pequeñas, las de casa, por así decirlo. Pero lo importante aquí es que hemos pasado de usarla solo para hacer prototipos, maquetas rápidas, Que era para lo que se usaba al principio, ¿no? principalmente, sí. Pues hemos pasado de eso a usarla como una tecnología de producción industrial, de verdad, para piezas finales. O sea, piezas que funcionan. Piezas que van en aviones, en coches, o bueno, incluso dentro de una persona, como implantes. Ya no son solo modelos. Vale, vale. Pues, si te parece, vamos un poco para atrás. ¿Cómo se llega hasta aquí? Porque has mencionado la ciencia ficción, pero ¿cuándo empezó de verdad? Pues hubo intentos ya en los 70, a principios de los 80. Alguna patente temprana, ¿eh? Una usaba metal líquido, fíjate. Y en Japón trabajaron con resinas que se endurecían con luz. ¿Y qué pasó? Pues que se quedaron ahí, por falta de presupuesto o porque no le vieron futuro comercial, ¿sabes? Parece que la tecnología iba un poco por delante de su tiempo. Hasta que llegaron, digamos, los nombres clave. ¿Quiénes fueron? Sobre todo dos, en los 80. Por un lado, Chuck Hall. Él patentó la estereolitografía, la SLA, La de la resina líquida. esa misma. Usa luz para solidificar la resina. Y muy importante, creó el formato de archivo STL, que aún hoy se usa un montón. Y fundó 3D Systems. Sacó la primera impresora comercial. Y casi a la vez, ese Scott Crump inventó el FDM, el modelado por deposición fundida. Ah, la típica de filamento de plástico que se derrite, ¿no? Como una pistola de pegamento súper precisa. Se de casi todo lo que vino después. Entendido. SLA para mucho detalle con resinas y FDM con plástico, que es lo más común ahora en plan doméstico. Pero claro, en esa época tener una máquina de estas costaría un dineral, imagino. Totalmente. Cientos de miles de dólares. Era tecnología para empresas grandes, para investigación. Durante los 90 y los 2000, la cosa fue madurando, ¿eh? Se empezó a imprimir con metales, Con metales. ¿Cómo? pues con técnicas como el sinterizado láser SLS o la fusión directa por láser SLM. Básicamente, fundir polvo metálico capa a capa. Surgieron más empresas, más materiales, pero el gran cambio para que llegara más gente fue el código abierto. Hubo proyectos muy importantes, como RepRap, que era una idea genial. Impresoras que podían imprimir algunas de sus propias piezas. ¿En serio? ¿Se autorreplicaban? Parcialmente, sí. Y luego, algo clave, empezaron a caducar las patentes importantes, como la del FDM, en 2009. Claro. Eso lo cambia todo. Si la patente se libera, cualquiera puede usar esa tecnología para hacer y vender sus impresoras. Exacto, y eso provocó una explosión. Un mogollón de startups, los precios empezaron a bajar, pero a bajar de verdad. Y la impresión 3D empezó a verse en talleres, universidades y hasta en casas. Y ya en la década de 2010 me imagino que se consolidó más en la industria. Sí, sobre todo para piezas finales especialmente en metal. El caso de General Electric es, bueno, un ejemplo muy claro. Redujeron cientos de piezas de un motor a unas pocas, impresas. Increíble. Es que no es solo fabricar más eficientemente, es que te permite diseñar de formas completamente nuevas. Y así llegamos a hoy, que puedes comprar una impresora FDM básica por menos de lo que cuesta un móvil. Y vemos noticias como lo del ojo, o casas impresas, o hueso sintético con IA. Parece que esto no para de acelerar.
No, no, para nada. Cada vez es más barata, más precisa, más rápida, con más materiales. Es fascinante el recorrido, la verdad. Pero si nos centramos en el ahora, ¿por qué tanto interés? O sea, ¿cuáles son esos beneficios que hacen que esta tecnología esté en todas partes? A ver, hay varios puntos clave. El primero, y para mí el más rompedor, es la libertad de diseño. ¿Qué quieres decir con eso? Pues que te permite crear formas súper complejas, estructuras internas optimizadas, huecas, como si fueran huesos de pájaro, ¿sabes? Cosas que con los métodos de siempre, quitando material, serían imposibles o carísimas. O sea, que puedes diseñar pensando de otra manera. Totalmente. Te abre la mente a nuevas posibilidades. Luego, la rapidez para hacer prototipos. Eso sigue siendo fundamental. Tener una pieza física en horas, probarla, cambiar el diseño, volver a imprimir, eso acelera la innovación una barbaridad. Y la personalización, ¿no? Eso también lo has mencionado. Exacto. La personalización masiva, desde un implante médico hecho a la medida exacta del paciente. Que encaja perfecto. Eso es. Hasta unas zapatillas deportivas adaptadas al pie, a la pisada, es la idea de producir en masa, pero cosas únicas para cada uno. Y hablabas de costes y residuos. Se ahorra de verdad. Lo de los costes, depende. Para series muy cortas o piezas muy complejas, sí puede ser más barato que hacer moldes o mecanizar mucho. Y lo de los residuos, pues como es aditiva, añades material solo donde hace falta. En teoría, desperdicias mucho menos que cuando partes de un bloque y quitas lo que sobra. Que eso, claro, tiene una pinta para el medio ambiente. Potencialmente sí, aunque luego veremos que tiene sus matices. Y otra cosa, facilita reparar cosas. Puedes imprimir esa pieza de repuesto que ya no se fabrica. Vale. O sea, libertad de diseño, prototipos rápidos, personalización, posible ahorro, menos residuos, reparación. No está mal el paquete. Para entenderlo mejor, ¿cómo va el proceso? Desde que tienes la idea hasta el objeto. Pues mira, todo empieza con el modelo 3D, el diseño digital. Lo puedes hacer con un programa de CAD que te da mucha precisión. O escanear algo que ya existe, ¿no? Sí, con un escáner 3D o incluso a partir de fotos, con fotogrametría. Hay varias formas de conseguir ese modelo digital. ¿Y ese archivo qué formato tiene? ¿Dijiste STL antes? El STL sigue siendo el rey, sí, aunque es un formato ya viejuno y tiene sus pegas, ¿eh? Sobre todo si quieres geometrías muy locas o meter información de color, material. Básicamente es como una malla hecha de triangulitos. Ya. Hay formatos más nuevos como AMF que lo mejoran, pero bueno, el STL sigue ahí súper extendido. Vale, tienes el STL. ¿Y ahora qué? Directo a la impresora. Casi. Primero hay que prepararlo. Muchas veces esos archivos tienen pequeños fallos, agujeros, caras que apuntan para donde no deben, hay que repararlos. Ah, vale. Y luego viene un paso crucial, el software slicer o laminador. Este programa coge tu modelo 3D y ¡zas! Lo corta en cientos, miles de capas horizontales finísimas. Como si fueran lonchas. Exacto, como lonchas. Y lo más importante, genera el G-code. El G-code. Las instrucciones para la máquina. Precisamente, es el lenguaje que entiende la impresora. Le dice, muévete aquí, ahora calienta a esta temperatura, echa tanto plástico, ve a esta velocidad. Todo, capa por capa. ¿Y el grosor de esas lonchas define la calidad, no? Define la resolución vertical, sí. Lo normal puede ser 0.1 milímetros, 100 micras, pero puede ser mucho menos, para más detalle. ¿Y cuánto tarda? ¿Horas, días? Pues depende, muchísimo, del tamaño, de lo complejo que sea, de la tecnología que uses, de la calidad que quieras. Puede ser desde media hora para una cosita pequeña hasta varios días para algo grande y detallado. ¿Y cuando por fin acaba la impresora, ya tienes la pieza lista? Que va, casi nunca. Normalmente toca el postprocesado. Primero, quitar la pieza de la base donde se ha impreso. Y luego, quitar los soportes. Los soportes, los andamios esos. Esos mismos. La impresora los crea para sujetar las partes que vuelan, que no tienen nada debajo mientras imprimen. A veces se quitan a mano, como rompiéndolos con cuidado. O se disuelven, ¿no? Si son de otro material. Exacto. Si son de material soluble, pues se meten en un líquido y desaparecen. Y aparte de quitar soportes, ¿se hace algo más? Pues sí, casi siempre. Lijar para que no se noten tanto las líneas de las capas y quede más suave. Pulir, pintar. A veces se usan vapores químicos como acetona para el plástico ABS para alisar la superficie. Anda. Sí, le da un acabado brillante. O incluso un tratamiento térmico, un recocido,
para mejorar las propiedades del material, hacerlo más resistente. Vamos, que hay todo un mundo después de darle al botón de imprimir. Entendido. Modelo, reparar, laminar, G-code, imprimir, quitar soportes y acabar. ¿Vale? ¿Y los materiales? ¿Has mencionado plástico, resina, metal? ¿Qué más? Uf, la lista es enorme y no para de crecer. Empezó con plásticos y resinas, pero ahora metales a punta pala, titanio, acero, aluminio, cerámicas técnicas, materiales compuestos con fibra de carbono, materiales flexibles tipo goma, cera para hacer moldes. ¿Y comida? Mencionaste comida. Sí, comida también. Se usa la extrusión para depositar capas de chocolate, masa de pizza, purés. La NASA lo ha investigado mucho pensando en misiones largas. Y ya hay empresas haciendo carne vegetal con texturas fibradas usando impresión 3D. Es flipante la variedad. Y de las tecnologías, hemos hablado de FDM y SLA. ¿Cuáles son las otras importantes? A ver, la norma ISO las agrupa en 7 familias, pero podemos destacar las más comunes. Ya dijimos, extrusión de material, FDM-FF, la del filamento de plástico, la más extendida. Y la fotopolimerización en tanque, SLA-DLP, la de la resina líquida curada con luz, que da mucha precisión. Vale. ¿Y para los metales, qué decías? Ahí la reina es la fusión del lecho de polvo, o PBF. Dentro están el SLS, que sintetiza como que pega el polvo con láser, puede ser plástico o metal, y el DMLS o SLM, que funde directamente el polvo metálico con láser. ¿Y el EBM? Ah, sí, el EBM es parecido pero usa un haz de electrones en vez de láser, también para fundir metal. El concepto es similar. Una capa fina de polvo y la energía, láser o electrones, funde solo donde coca, capa a capa. HP tiene una tecnología propia, Multijet Fusion, MJF, que usa unos agentes químicos para definir dónde se funde el polvo. Suena potente, muy industrial. ¿Alguna más así destacable? Pues sí, la inyección de material jetting. Imagina una impresora de tinta, pero en vez de tinta echa gotitas minúsculas de resina líquida u otros materiales que se curan al instante con luz UV. Anda. ¿Y eso para qué sirve? Pues permite mezclar materiales o colores en la misma pieza, con una precisión brutal. Y luego está la inyección de aglutinante, binder jetting. También parte de un lecho de polvo, pero en vez de fundirlo, inyecta un pegamento líquido solo donde interesa. ¿Y luego? Se queda pegado. Necesita un paso extra después, como meterlo en un horno para que se endurezca bien, sinterizar o infiltrarlo con otro material. Una ventaja es que puede imprimir a todo color fácilmente. O sea que hay una técnica para casi todo. Con todo esto, las aplicaciones deben ser infinitas. ¿Dónde se está usando más? ¿Dónde marca la diferencia? Pues en un montón de sitios. En la industria para prototipos sigue siendo el rey, pero cada vez más para hacer herramientas a medida súper rápido o piezas finales directamente. Aeroespacial y coches, ¿no? Uf, hay muchísimo. Porque permite hacer piezas más ligeras pero igual de resistentes, con formas optimizadas que ahorran peso y combustible. Hemos visto piezas de turbinas, partes de supercoches como Koenigsegg, o incluso coches casi enteros impresos, como el Strati. ¿Y la salud? Ahí decías que el impacto era tremendo. Sí, yo creo que es de los campos donde más se está revolucionando. Primero los modelos anatómicos. Cogen un TAC o una resonancia del paciente, lo imprimen en 3D y el cirujano puede ver, tocar, planificar la operación sobre ese modelo exacto. Ese tiene que dar una seguridad. Increíble. Y luego los implantes a medida, de cráneo, de cadera, de rodilla, hechos específicamente para esa persona. O las guías quirúrgicas, plantillas que se colocan sobre el hueso y guían al cirujano para cortar o poner tornillos justo en el sitio perfecto. Milimétrico. Exacto. Y bueno, en los audífonos casi todos se hacen a medida con impresión 3D. Y en el dentista, coronas, puentes, los alineadores transparentes, todo eso usa impresión 3D masivamente. ¿Y la bioimpresión esa que comentabas? Esa es la frontera, ¿no? Usar biotintas con células vivas para crear tejidos. Se investiga para crear órganos, aunque eso aún está lejos, pero ya se han hecho cosas como vasos sanguíneos o ese ojo protésico que decíamos, y en farmacia se mira para hacer pastillas personalizadas, con la dosis justa o que liberen el medicamento poco a poco. Es alucinante. Más aplicaciones así, llamativas. Pues mira, en moda, desde zapatillos deportivas a medida hasta vestidos de alta costura con formas imposibles.
En comida lo que hablamos, pasta, chocolate, carne vegetal. En cultura, para copiar piezas de museo muy frágiles o reconstruir cosas que se han perdido. Qué bueno. Sí. En arquitectura, para maquetas súper detalladas o incluso partes de edificios, como ese puente de metal impreso en Ámsterdam. Y no podemos olvidar a toda la gente, los makers, los aficionados, que la usan para arreglar cosas en casa, para inventar, para sus hobbies. Hay una comunidad enorme. Claro, tanta facilidad para crear cosas, eso tiene que traer cola a nivel legal y ético, ¿no? ¿Qué pasa con la propiedad intelectual? Si puedo escanear algo y copiarlo. ¿Y las patentes? El copyright. Es un lío importante y la ley todavía está un poco adaptándose. Compartir el archivo digital de algo protegido, pues sí, puede ser ilegal. Pero perseguirlo es complicado, sobre todo si es para uso personal o entre países. Y luego está la diferencia entre copiar un diseño porque es bonito, copyright, o porque funciona de una manera, patente. No es fácil. Y el tema de las armas impresas, que siempre sale. Sí, claro, es un tema muy controvertido. La posibilidad de fabricar armas en casa con una impresora 3D a partir de archivos descargados, pues ha generado mucha preocupación y debate, sobre todo en Estados Unidos. Es un desafío para el control de armas, porque es más fácil controlar un arma física que un archivo digital que puede viajar por Internet. Aquí solo contamos lo que se debate, las distintas posturas y más. Me imagino que en sitios como la aviación la regulación será súper estricta. No puedes poner cualquier pieza impresa en un avión. No, claro que no, para nada. Cualquier pieza impresa que vaya a volar tiene que pasar unos controles de calidad y una certificación tremendos, igual que una pieza hecha por métodos tradicionales. Ya hay normas ISO y ASTM específicas para esto, para asegurar que las piezas son seguras y fiables. Y hablando de seguridad, ¿es seguro tener una impresora 3D en casa o en la oficina? A ver, hay que tener ciertas precauciones. Cuando calientas plásticos, sobre todo en las FDM, se liberan partículas muy pequeñas y gases, los VOCs. Si no ventilas bien, a la larga, podrían no ser buenos para la salud. ¿Ya? Luego están los riesgos físicos. Te puedes quemar con la boquilla caliente o pillarte los dedos con las partes que se mueven. En algunas industriales hay láseres potentes, pero suelen estar muy protegidas. Y bueno, la seguridad eléctrica en las más baratas a veces deja un poco que desear. Hay que ser consciente y tomar medidas. Todo esto nos lleva a pensar ya en el impacto a gran escala, ¿no? Social, ambiental. ¿De verdad está cambiando cómo producimos, cómo consumimos? Pues hay quien dice que sí, que esto podría ser como una nueva revolución industrial, que la fabricación se vuelva más local, más distribuida, quizás yendo un poco en contra de la globalización pura y dura. ¿Cómo? Pues permitiendo que pequeñas empresas o incluso comunidades puedan fabricar sus propias cosas, soluciones a medida, reparar objetos, como ese ejemplo que dabas de la impresora en las Islas Juan Fernández, para que las mujeres pudieran hacer reparaciones. Suena bien, pero ¿y los contras? ¿El empleo? Esa es la gran pregunta. La automatización que trae esto, si la juntas con robots e inteligencia artificial, pues sí puede quitar puestos de trabajo. Y no solo manuales, también tareas de diseño o de ingeniería que sean más repetitivas. Economistas como Summers o Spence avisan de que hay que adaptarse, que el futuro va más por el lado del capital digital, de las ideas. Y luego está el tema de la propiedad intelectual, que decíamos, que se complica. ¿Y el planeta? Dijimos que genera menos residuos, pero siempre es más verde. Pues tiene sus luces y sus sombras. Por un lado, sí. En principio, al añadir material solo donde hace falta, ahorras material y la energía asociada a producirlo. Si fabricas cerca de donde se necesita, ahorras transporte. Y si haces piezas más ligeras, como en los aviones, pues consumen menos. El ejemplo ese del 63% de ahorro de energía y CO2. Exacto. Esos son los puntos a favor, que son importantes. ¿Y las sombras? Lo malo. Pues que el proceso de imprimir en sí, sobre todo los que usan láseres o mucho calor, consume bastante energía. Y no todos los materiales o los residuos que se generan son fáciles de reciclar. Por ejemplo, el polvo metálico que sobra en una impresión a veces no se puede volver a usar para piezas críticas. Ah, vale. Así que, aunque el potencial ecológico está ahí, para que sea realmente más sostenible que lo tradicional, hay que trabajar en optimizar los procesos, usar materiales reciclados o de origen biológico, gestionar bien los residuos. Ya se está haciendo, usar plástico de botellas recicladas o hacer polvo metálico a partir de chatarra.
La verdad es que hemos tocado un montón de palos, desde esas ideas casi de ciencia ficción hasta una tecnología súper compleja, súper versátil, que no para de cambiar. Una herramienta que, bueno, redefine cómo diseñamos, cómo hacemos las cosas, cómo las reparamos y cómo las personalizamos, con efectos en casi todo. Exacto. Hemos visto cómo puede, digamos, democratizar la creación, desde cosas para divertirse hasta piezas críticas para la salud o la industria. Y eso, claro, nos deja pensando. A ver, si esta capacidad de crear casi cualquier cosa, casi en cualquier sitio, sigue creciendo y haciéndose más fácil para todos, ¿cómo puede cambiar nuestra relación con las cosas, con la propiedad, incluso con la idea de que las cosas son escasas? O viéndolo desde la responsabilidad, ahora que podemos imprimir comida, órganos en el futuro, piezas clave, ¿dónde ponemos los límites? ¿Cómo gestionamos este poder entre todos? Son preguntas potentes. Desde luego, preguntas muy importantes para darle una vuelta. Pues muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo del mundo de la impresión 3D. Hasta la próxima. Hola, hoy ponemos el foco en una organización de esas que, bueno, suenan familiares, ¿no? Pero, ¿sabemos realmente qué hay detrás? Hablamos de la UNESCO, tenemos delante un extenso artículo enciclopédico y vamos a exprimirlo un poco para entender bien qué es, de dónde sale, a qué se dedica y por qué, a pesar de sus grandes metas, pues a menudo está en el centro de debates complejos. Vamos, la idea es intentar sacar una imagen clara de esta entidad que es muy influyente. Exacto. Estamos hablando ni más ni menos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Su razón de ser, bueno, definida justo después de la Segunda Guerra Mundial, es bastante ambiciosa, ¿eh? Construir la paz en la mente de las personas. Construir la paz en la mente suena potente. Sí, y hacerlo a través de la cooperación internacional en esos campos clave. Educación, ciencia, cultura y también comunicación. Es una agencia especializada de la ONU, claro. Su cuartel general está en París, pero tiene un alcance enorme, vamos, global. Según los datos que manejamos de mediados de 2023, cuenta con 194 Estados miembros y 12 miembros asociados. Vale, pues vamos a tirar del hilo. ¿Cómo arranca todo esto? Porque no apareció de la nada en 1945, ¿verdad? No, no, claro. El artículo nos cuenta que sus raíces se hunden un poco más atrás, en la Sociedad de Naciones. Ah, la predecesora de la ONU. Eso es. Y su Comité Internacional de Cooperación Intelectual, el famoso CICI, que se creó allá por 1922. Y ojo que por ahí pasaron figuras como Henry Bergson, el filósofo, Albert Einstein, Marie Curie, vamos, gente de primer nivel. Varia plantel. Sí, sí, la idea original era esa, fomentar el intercambio intelectual y científico entre países, que las ideas fluyeran, digamos. Ya, pero comentabas que hay una diferencia clave con la UNESCO de después, ¿no? Sí, fíjate, es importante. El CICI se basaba más en la colaboración entre intelectuales a título personal, como individuos. Sin embargo, la UNESCO, sobre todo después de una reforma interna en los años 50, ya funciona con representantes de los gobiernos de los Estados miembros en su Consejo Ejecutivo. O sea que ya no son Einstein o Curie por libre, digamos. Exacto. Ya no son individuos independientes, sino portavoces de sus países con sus intereses y sus líneas políticas. Entiendo. O sea que desde el principio, aunque la idea fuera la cooperación intelectual pura, esa estructura ya la hacía inherentemente más política, ¿no? Quizá eso ya marcaba una tensión entre el ideal bonito y la realidad de las relaciones internacionales. Es una observación muy pertinente. Esa estructura gubernamental sin duda la ancló más en las dinámicas políticas entre estados desde muy temprano. Formalmente, la Constitución de la UNESCO se firmó en Londres en noviembre del 45 y entró en vigor un año después, en noviembre de 1946. Justo al acabar la guerra. Justo. Su primer director general fue Julian Huxley, un biólogo británico muy destacado, hermano de Aldous Huxley, el escritor. Y claro, nacer en ese momento con las cenizas de la Segunda Guerra Mundial aún calientes, pues marcó a fuego esa misión central de usar la educación, la ciencia, la cultura,
como herramientas para evitar futuros conflictos, para construir la paz. Una misión nobilísima, vamos, pero que chocaría pronto con la cruda realidad política de la posguerra, me imagino. Desde luego, piensa en el contexto, la Guerra Fría empezando a dividir el mundo en dos bloques. Claro. Luego, las olas de descolonización, que cambiaron totalmente el mapa global y trajeron nuevas voces, nuevos intereses Y nuevos conflictos también. y nuevos conflictos, sí. Más tarde, la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, todos estos terremotos históricos pues han ido moldeando a la UNESCO, sus prioridades, sus debates internos, sus presupuestos y, por supuesto, la forma en que sus miembros han colaborado o han chocado. Entendido el origen y ese contexto tan complejo. Ahora, si te parece, vamos al meollo. ¿A qué se dedica la UNESCO en la práctica? En el día a día. El artículo habla de 5 grandes áreas, ¿no? Educación, ciencias naturales, ciencias sociales y humanas, cultura y comunicación e información. Suena a que abarcan muchísimo. Y así es, abarcan un montón. Sus actividades son increíblemente diversas, la verdad. Vamos a ver algunos ejemplos clave que destaca la fuente para que nos hagamos una idea más concreta. Empezamos por educación, que fue un pilar desde el minuto uno. Impulsaron proyectos de educación básica casi de inmediato. Menciona uno piloto en Haití en 1947. O sea, acción directa sobre el terreno. Sí, sí. Ya en 1948 recomendaban la educación primaria gratuita y universal. Han liderado campañas globales enormes como Educación para Todos. Seguro que suena. Se lanzó en Homtien, Tailandia, en 1990 y se reforzó en Dakar, Senegal, en 2000. Sí, me suena esa campaña. Un apunte importante que subraya el texto, porque a veces hay confusión. La UNESCO no acredita universidades ni instituciones de educación superior. Eso lo hacen agencias nacionales o regionales. Ah, vale. Buena aclaración. Lo que sí hace es publicar informes de referencia mundial sobre educación, el estado de la educación en el mundo, tendencias y promover conceptos influyentes, como los famosos 4 pilares del aprendizaje: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Entendido. Y luego está la cultura, que quizás sea la faceta que más le suena a la gente, ¿no? Lo del patrimonio mundial y todo eso. Sin duda, es su programa estrella, el más visible. La Convención de 1972 para proteger el patrimonio mundial, tanto cultural como natural, es un hito. Es de las convenciones internacionales más ratificadas del mundo. Y tiene ejemplos muy conocidos. Muchísimo. El artículo recuerda la campaña absolutamente espectacular para salvar los templos de Nubia, en Egipto, como Abu Simbel, en los años 60. Ah, sí. Lo de moverlos piedra a piedra. Eso es, estaban amenazados por la construcción de la presa de Asuán, que iba a inundar toda la zona. Y la UNESCO coordinó un esfuerzo internacional sin precedentes para desmontarlos, trasladarlos a un lugar más alto y volver a montarlos. Fue algo épico y demostró que la cooperación internacional podía lograr proezas para salvar el legado cultural de la humanidad. Impresionante, la verdad. Y supongo que eso sentó un precedente importante. Totalmente. Abrió la puerta a otras campañas para proteger sitios amenazados en todo el mundo. El texto menciona Borobudur en Indonesia, la Acrópolis en Atenas, pero ojo, que la idea de patrimonio ha evolucionado mucho gracias a la UNESCO también. Ya no son solo monumentos o paisajes espectaculares. Ah, ¿no? ¿Qué más entra? Pues impulsaron también la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en 2003. Inmaterial. ¿Qué es eso exactamente? Pues piensa en tradiciones orales, artes escénicas, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y el universo, o saberes y técnicas vinculadas a la artesanía tradicional. El flamenco, por ejemplo, es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, o la dieta mediterránea. Anda, qué interesante. O sea, la cultura viva. Eso es, la cultura viva. Y también está la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, de 2005, que busca proteger la variedad cultural, las industrias culturales locales, frente a la homogenización que puede traer la globalización. Entendido. Muy amplio el campo de la cultura. ¿Y en ciencias naturales? ¿También tienen un papel relevante? También tienen una historia larga, sí. Empezaron con programas sobre investigación de zonas áridas ya en los años 40.
Y un dato curioso que menciona la fuente es que la UNESCO jugó un papel facilitador en las conversaciones iniciales que llevaron a la creación del CERN. El CERN de Ginebra, el del acelerador de partículas. Ese mismo, la Organización Europea para la Investigación Nuclear. La UNESCO ayudó a poner en contacto a los científicos y gobiernos europeos en los años 50 para que arrancara ese proyecto. Pues no tenía ni idea de esa conexión. Sí, es interesante. Más tarde, en 1968, organizó la primera gran conferencia intergubernamental sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Y de ahí nació su programa El hombre y la biosfera, el MAP. MAP. Me suena. Fue pionero en conectar ecología y desarrollo, en buscar un equilibrio. Y hoy en día, bajo ese paraguas, designan las reservas de la biosfera y los geoparques mundiales, que son zonas donde se intenta compatibilizar la conservación de la naturaleza con el desarrollo humano sostenible. Vale, muy enfocado en la sostenibilidad entonces. Mucho, sí. Esto nos deja dos áreas más del Pentágono ese que mencionabas. Comunicación e información y ciencias sociales y humanas. ¿Qué podemos destacar ahí según la fuente? A ver, en comunicación e información, el mandato original era promover el libre flujo de ideas por palabra e imagen. Esto era una lección directa aprendida del control férreo de la información durante la guerra. Querían que eso no volviera a pasar. Lógico. Han sido defensores de la libertad de prensa. Celebran el Día Mundial de la Libertad de Prensa el 3 de mayo y otorgan el premio UNESCO Guillermo Cano a periodistas o medios que se han destacado por defenderla, a menudo con mucho riesgo. Un premio importante, sí. También trabajan en la seguridad de los periodistas, que es un tema cada vez más preocupante, y apoyan el desarrollo de medios de comunicación en países con menos recursos a través del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación, el IPDC. Además, impulsan el acceso universal a la información. Tienen el programa Memoria del Mundo, que busca preservar documentos históricos importantes, archivos, colecciones, para que no se pierdan, y defienden unos principios para un Internet que esté basado en derechos humanos, que sea abierto, accesible para todos y que cuente con la participación de múltiples actores, los principios ROAM. O sea, también muy metidos en el mundo digital. Totalmente. Es fundamental hoy en día. Y finalmente, en ciencias sociales y humanas, el texto resalta un trabajo pionero que hicieron contra el racismo. ¿En qué sentido? Pues ya en 1950, muy pronto, publicaron una serie de declaraciones de científicos de renombre que desmontaban las bases biológicas del racismo. Algo muy importante en esa época, con las teorías racistas aún muy presentes. Este trabajo continuó y culminó en la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales de 1978. Un hito en la lucha contra el racismo a nivel internacional, imagino. Sin duda. Y también promovieron la Declaración de Sevilla sobre la Violencia en 1989, un documento firmado por científicos de distintas disciplinas que argumentaba, basándose en la ciencia, contra la idea de que la violencia organizada, como la guerra, sea una determinación biológica inevitable del ser humano. Decían que la biología no nos condena a la guerra. Interesante planteamiento. Es increíble la cantidad de frentes que abarca esta organización. Y me llamó la atención leer en la fuente que la lista sigue y sigue. Tienen una red de ciudades creativas. Sí, como Granada, que es ciudad de la literatura UNESCO, o Bilbao, ciudad del diseño. Mantienen un atlas de lenguas en peligro. Nombran embajadores de buena voluntad. Sí, figuras conocidas que prestan su imagen a la causa. Entregan muchísimos premios en distintas áreas. Ciencia, cultura, paz. Y promueven días internacionales para casi todo, ¿no? Desde el Día Mundial de la Radio hasta el Día Internacional de la Mujer. Realmente intentan estar presentes en muchos ámbitos de la sociedad. Con tanta actividad y ese alcance global que decías, ¿cómo funciona por dentro? ¿Cómo se organiza una maquinaria así de grande? Bueno, fundamentalmente se apoya en 3 órganos principales. Primero está la Conferencia General. Es como la Asamblea General de la ONU, pero de la UNESCO. Ahí se reúnen representantes de todos los Estados miembros cada 2 años. Y ahí se decide todo lo gordo, ¿no? Ahí se deciden las grandes líneas de trabajo, los programas, el presupuesto, la estrategia general. Segundo, está el Consejo Ejecutivo. Son 58 miembros elegidos por la Conferencia General para un periodo de 4 años. Podríamos decir que es como el Consejo de Administración. El que vigila que se cumpla lo decidido. Exacto. Supervisa que se haga el trabajo que la Conferencia General ha decidido, prepara sus reuniones, etc.
Y tercero está la figura del director o directora general. Es la cabeza visible y administrativa de la organización, el jefe o jefa de la secretaría. Que actualmente es Audrey Azoulay, has dicho, francesa. Sí, Audrey Azoulay. Se nombra cada 4 años y puede ser reelegida. Y la sede física, el cuartel general, está en París. El artículo menciona ese edificio bastante emblemático en la Place de Fontenoy, que hasta tiene un jardín japonés diseñado por Isamu Noguchi, un artista famoso. Correcto. Ese es el corazón administrativo en París. Un edificio de los años 50, diseñado por arquitectos importantes como Breuer, Nervi. Pero la UNESCO no es solo París, ni mucho menos. Su presencia es mundial. Claro, necesita estar en más sitios. El texto detalla que tiene más de 50 oficinas repartidas por todo el mundo, además de las comisiones nacionales, que son como el punto de contacto de la UNESCO en cada país miembro, y colaboran con ella. ¿Y esas oficinas fuera de París qué hacen? Pues tienen distintas funciones y coberturas. Unas cubren varios países a la vez, se llaman oficinas clúster. Otras son para un solo país, oficinas nacionales, otras coordinan regiones enteras, oficinas regionales, y otras sirven de enlace con otras organizaciones internacionales importantes, como la propia ONU en Nueva York o Ginebra, o con la Unión Europea en Bruselas. Es una red muy extensa para intentar llegar a todas partes. Vale, pues llegamos a la parte que inevitablemente genera más titulares y, bueno, más debate. Como toda gran organización internacional, supongo, la UNESCO no se ha librado de las polémicas. El artículo que tenemos como base repasa algunas tensiones importantes a lo largo de su historia. Sin duda, vaya si las ha tenido. Una de las crisis más profundas que marcó toda una época fue el debate sobre el llamado NOMIC. NOMIC. Suena a código secreto. Sí. No. Son las siglas en inglés de Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación. Esto fue durante los años 70 y 80. La UNESCO encargó un informe que se hizo muy famoso, el informe MacBride, publicado en 1980. ¿Y qué decía ese informe? Pues analizaba los enormes desequilibrios que habría en el flujo mundial de noticias e información. Criticaba el dominio casi absoluto de las grandes agencias de noticias occidentales, Associated Press, Reuters, France Press, y cómo eso daba una visión del mundo muy sesgada, sobre todo del llamado tercer mundo. Entiendo. Una crítica a la falta de diversidad informativa. Exacto. Y abogaba por una comunicación más democrática, más equilibrada y por un acceso más equitativo a la tecnología de la comunicación para los países en desarrollo. Suena razonable, pero me da que esto no sentó nada bien a algunos países poderosos. Pues no, nada bien. Lo vieron como una amenaza directa. Países como Estados Unidos, bajo Reagan, y el Reino Unido, con Thatcher, interpretaron el NOMIC y las propuestas del informe MacBride como un intento de legitimar el control de los gobiernos sobre los medios de comunicación. O sea, como un ataque a la libertad de prensa. Esa fue la acusación principal. Lo vieron como una forma de restringir la libertad de prensa y, en general, como una plataforma para discursos antioccidentales dentro de la UNESCO. Muy en la línea de las tensiones norte-sur y este-oeste de la Guerra Fría, claro. Y la tensión llegó a tal punto que hubo portazos, ¿no? Sí, portazos sonados. Estados Unidos se retiró de la UNESCO en 1984. Acusó a la organización de politización excesiva, mala gestión presupuestaria y de tener una hostilidad inherente hacia las instituciones básicas de una sociedad libre, especialmente el libre mercado y la libertad de prensa. Casi nada. Y el Reino Unido le siguió un año después, en 1985, por razones muy similares. Singapur también se fue ese mismo año, aunque ellos alegaron principalmente el coste de las cuotas de membresía, que les parecía muy alto. Vaya crisis. Y eso tuvo consecuencias graves para la UNESCO. Gravísimas. Sobre todo la retirada de EU, que era el mayor contribuyente al presupuesto. Fue un golpe financiero y de prestigio enorme. Hay que decir que con el tiempo todos volvieron, ¿eh? Reino Unido regresó en 1997, Estados Unidos en 2003, bajo Bush hijo, y Singapur en 2007. Pero esa crisis de los 80 dejó una cicatriz muy importante y un debate latente. Y parece que las tensiones relacionadas con la política internacional no terminaron ahí, porque el artículo menciona retiradas más recientes, ¿no es así? Correcto. La historia se repite, o casi.
Estados Unidos volvió a retirarse a finales de 2018, esta vez bajo la administración Trump. ¿Y qué razones dieron esta vez? Pues muy parecidas, en el fondo. Citaban un supuesto sesgo anti-Israel continuado dentro de la organización y también la necesidad de reformas internas fundamentales, aunque curiosamente volvieron a regresar en julio de 2023. Vaya vaivén. Sí, pero el texto que manejamos indica que ya hay anuncios del gobierno estadounidense sobre una posible nueva retirada para finales de 2026. Así que la relación sigue siendo complicada. Y casi al mismo tiempo que la segunda retirada de Estados Unidos, a finales de 2018, Israel también formalizó su salida de la UNESCO. Por motivos similares, imagino. Sí, citando motivos muy parecidos, ese supuesto sesgo anti-israelí y lo que consideraban una y otra vez como una reescritura de la historia, sobre todo en relación a lugares sagrados en Jerusalén. ¿Y qué hay detrás de estas tensiones más recientes, según la fuente? ¿A qué se atribuyen concretamente? Pues el artículo las vincula principalmente a dos cuestiones que están muy interrelacionadas. Por un lado, una decisión clave que tomó la UNESCO, la admisión de Palestina como Estado miembro de pleno derecho en 2011. Ah, claro. Eso tuvo que ser polémico. Muchísimo. Porque esa decisión activó automáticamente leyes internas de Estados Unidos que prohibían al gobierno estadounidense financiar a cualquier agencia de la ONU que reconociera a Palestina como Estado antes de un acuerdo de paz con Israel. Consecuencia directa. Adiós a la financiación de EU. Exacto. Supuso un golpe financiero tremendo para la UNESCO, porque EUI aportaba cerca del 22% de su presupuesto total. Se quedaron sin una quinta parte de sus fondos de golpe. Y por otro lado, relacionado con esto, se mencionan resoluciones específicas sobre patrimonio cultural en Jerusalén Este, que la ONU considera territorio palestino ocupado y que fueron muy polémicas. ¿Qué tipo de resoluciones? Por ejemplo, una de 2016 sobre la ciudad vieja de Jerusalén y sus murallas. Israel la criticó durísimamente. ¿Por qué? Porque aunque el texto reconocía la importancia del lugar para las tres religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, al referirse al complejo sagrado que los judíos conocen como Monte del Templo y los musulmanes como Al-Haram al-Sharif, la explanada de las mezquitas, Ajá. pues usaba exclusivamente la terminología árabe. Israel lo interpretó como un intento deliberado de negar o minimizar los profundos lazos históricos y religiosos del pueblo judío con ese lugar, que es el más sagrado para el judaísmo. Entiendo la sensibilidad extrema del tema. Y las razones que dieron los países implicados tal como las recoge la fuente enciclopédica, sin tomar partido nosotros. Es un conflicto muy complejo con narrativas enfrentadas. De hecho, la propia directora general de la UNESCO en aquel momento, Irina Bokova, intentó distanciarse de esa politización tan fuerte. Afirmó públicamente que Jerusalén es la ciudad sagrada de las tres religiones y que negar o querer borrar cualquiera de esas tradiciones socavaba la integridad del sitio. Pero bueno, la tensión ya estaba servida. O sea que volvemos a ver cómo temas de identidad nacional, religión, historia, conflicto político, chocan frontalmente dentro de una organización que aspira a la universalidad y al diálogo. Y parece que no son los únicos roces, ¿no? El texto menciona de pasada otras controversias, aunque más brevemente. Sí, enumera varias más que reflejan distintas tensiones geopolíticas o culturales que salpican a la UNESCO. Por ejemplo, críticas que ha recibido China por cómo presenta, dicen algunos, la historia o el papel de las minorías étnicas en sus propuestas de patrimonio mundial. Ya. Un incidente puntual con una publicación juvenil palestina que había recibido cofinanciación de la UNESCO y que fue condenada internacionalmente por incluir contenido que incitaba al odio. La UNESCO retiró el apoyo inmediatamente, claro. Vale. Hubo polémica por la creación de una cátedra UNESCO en la Universidad Islámica de Gaza. Israel criticó esa decisión por los supuestos vínculos de esa universidad con Hamás, algo que la universidad negó. Más tensiones geopolíticas. Exacto. Otro caso, la inclusión de documentos sobre la masacre de Nankín cometida por el ejército japonés en China en 1937 en el registro de Memoria del Mundo. Esto enfadó muchísimo a Japón, hasta el punto de amenazar con retirar su financiación a la UNESCO. Vaya.
También se menciona la dimisión de un embajador de buena voluntad turco como protesta por la situación de los derechos humanos en su país y la destrucción de patrimonio en zonas kurdas. E incluso disputas sobre las cifras que la UNESCO publicó en un informe sobre el tráfico ilícito de arte, que algunos expertos del mercado del arte consideraron muy exageradas y poco rigurosas. O sea que las polémicas vienen de muchos frentes distintos. Sí, y reflejan intereses nacionales, culturales, económicos. Y un último ejemplo muy reciente que menciona la fuente, el hecho de que Rusia no fuera reelegida para el Consejo Ejecutivo de la UNESCO en noviembre de 2023. Es un claro reflejo de cómo las tensiones geopolíticas actuales, en este caso obviamente por la guerra en Ucrania, impactan directamente en el funcionamiento interno y en la representatividad dentro de la organización. Madre mía. Entonces, después de este recorrido tan intenso, ¿con qué nos quedamos? Vemos una UNESCO que nace con ideales muy elevados, muy nobles, tras una guerra devastadora, con esa misión de construir la paz a través del conocimiento, la educación, la cultura. Sí, una visión muy idealista, casi utópica, pero necesaria en ese momento. Y tiene logros tangibles e innegables, ¿eh? Ahí está todo el trabajo de protección del patrimonio mundial, el impulso a la educación para todos, el fomento de la cooperación científica. Eso es indudable. Totalmente. Ha hecho cosas muy importantes. Pero, al mismo tiempo, es como un espejo donde se reflejan, y a veces parece que hasta se magnifican, las tensiones políticas, ideológicas y culturales del mundo. Es un escenario de conflictos también. Exactamente. Creo que la historia de la UNESCO, tal como la presenta esta fuente enciclopédica, ilustra perfectamente la enorme, enorme dificultad de la cooperación internacional cuando entramos en terrenos tan sensibles como son la cultura, la educación, la memoria histórica o la información. Claro, no es como cooperar para estandarizar enchufes, ¿no? Exacto, no es técnico, es identitario. Son campos cargados de identidad nacional, de visiones del mundo que a veces son contrapuestas, de heridas históricas no cerradas. Por eso, las disputas políticas, las peleas por la financiación, los debates agrios sobre quién narra la historia o cómo se define la identidad cultural, no son anomalías en la UNESCO, son casi parte intrínseca, parte del ADN de una organización con un mandato universal que tiene que operar en un mundo que sigue profundamente dividido por intereses nacionales y conflictos. ¿Es el peaje a pagar por intentar ser universal, quizás? Podría decirse así. Analizar la UNESCO, con sus luces y sus muchas sombras, creo que nos da una buena medida del potencial que tiene la cooperación multilateral, pero también de los enormes obstáculos y las contradicciones a las que se enfrenta. Y para cerrar, basándonos en todo esto que hemos desgranado, quizás una reflexión final para quien nos escucha. A ver qué piensas tú. ¿Es posible que organizaciones como la UNESCO, con esas misiones tan universales y esa aspiración a la neutralidad y al bien común, funcionen de verdad sin verse continuamente atrapadas, casi paralizadas a veces, por las disputas políticas e ideológicas de sus propios miembros? Es la gran pregunta, ¿no? O por el contrario, esa tensión, esa politización que a menudo se critica desde fuera, una parte inevitable, quizá incluso necesaria de su labor, precisamente porque es el reflejo del mundo real, con sus conflictos y sus diferencias, que intentan, con mayor o menor éxito, gestionar o mediar. Es una reflexión muy pertinente. ¿Es la politización un fallo del sistema o es el sistema mismo reflejando la realidad política? Yo tiendo a pensar que es más lo segundo. Intentar sacar la política de una organización intergubernamental que trata temas tan políticos como la identidad, la historia o la educación es casi imposible. Quizás el reto no es eliminar la política, sino gestionarla de forma constructiva, aunque sea difícil. Interesante punto. Bueno, mientras le damos una vuelta a esto, la UNESCO sigue su camino, con sus programas y sus proyectos. El artículo menciona, por ejemplo, que planean celebrar una gran conferencia mundial sobre políticas culturales y desarrollo sostenible, Mondiacult, en Barcelona en 2025. Así que el trabajo, pese a todo, continúa. Sí, la maquinaria sigue funcionando, buscando ese difícil equilibrio. Bienvenidos. Hoy vamos a darle una vuelta a un recuerdo, el de aquel verano de 2016, ¿eh?
que cambió bastante nuestras calles y cómo usábamos el móvil. El lanzamiento de Pokémon Go. Madre mía, qué verano. Totalmente. Tenemos aquí, bueno, bastante información de la época, artículos, datos, crónicas que nos ayudan a revivir un poco aquel momento. Efectivamente, la idea es analizar el impacto inmediato y brutal que tuvo. Exacto. Queremos explorar esas primeras semanas, esos meses, las cifras que eran de vértigo, las opiniones tan enfrentadas que generó y cómo, pues casi de la noche a la mañana, parecía que medio mundo estaba cazando criaturas virtuales por parques y plazas. Ya ves. Que no recuerdas esas imágenes, ¿verdad? Multitudes corriendo, móvil en mano, fue algo, bueno, realmente extraordinario. Y ahí está la clave del análisis de hoy. No solo recordar qué pasó, sino intentar entender por qué este juego, que usaba tecnología de realidad aumentada y GPS, conectó de una forma tan masiva. Y cuáles fueron, claro, las consecuencias casi instantáneas de esa conexión. Pues vamos a ello. Empecemos por la velocidad, porque es que fue fulminante el despegue. Se lanza el 6 de julio de 2016 en unos pocos países: Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos. Solo esos tres al principio, ¿sí? Y la reacción fue, vamos, inmediata y explosiva. Directo al número 1 en las listas de apps más rentables y gratuitas en Estados Unidos. Una auténtica fiebre. Batió récords de velocidad de una forma, bueno, nunca vista hasta entonces en el mercado móvil. Fue el juego que más rápido llegó a la cima, tanto en la App Store de Apple como en Google Play. Adelantó a títulos que estaban súper establecidos. Increíble. Apabullante. Los números de adopción son de locos, de verdad. Solo 2 días después del lanzamiento, ya estaba en más del 5% de todos los móviles Android de Estados Unidos. En 2 días. Superó los 10 millones de descargas globales en su primera semana. Y para el 12 de julio, o sea, menos de una semana después, tenía 21 millones de usuarios activos diarios, solo en NV. Dejó atrás el pico de Candy Crush Saga. Que ya era decir. Ya ves. Incluso en Países Bajos, antes de que saliera oficialmente allí, ya había más de 1 millón de personas jugando. ¿Cómo? No lo sé, pero estaban jugando. Es fascinante porque la tecnología base, la realidad aumentada, la AR, eso de superponer cosas digitales al mundo real con la cámara, y los juegos de localización, pues no eran una novedad absoluta. No, claro. Niantic, la empresa que lo hizo, ya tenía experiencia con Ingress, un juego parecido. De hecho, muchos puntos de Ingress se reutilizaron. Eran las Pokéstops y los gimnasios de Pokémon Go. Entonces, si la tecnología ya estaba más o menos ahí, ¿cuál fue el detonante? ¿Por qué esa explosión? Pues fue la mezcla perfecta, ¿no? Por un lado, una tecnología, el GPS y la cámara del móvil que ya era totalmente masiva, todo el mundo tenía uno, y por otro, una de las franquicias más queridas, más reconocibles del mundo, Pokémon. Claro. Esa combinación, junto al concepto tan potente de salir a atraparlos en tu barrio, en tu entorno real, fue la chispa que prendió la mecha a nivel mundial. Era una propiedad intelectual, una IP, como se dice, con un poder de atracción inmenso. Sin embargo, esa explosión tuvo sus problemas. La recepción inicial, si miramos Metacritic y eso, fue, bueno, bastante tibia. Mixta o promedio. Había como 2 caras. Sí, una dualidad muy marcada. Por un lado, el concepto central. Fascinaba. La gente lo describía como increíblemente disfrutable. Destacaba eso, lo personal de encontrar Pokémon en tu propio barrio. Se le comparó incluso con los MMOs, los juegos multijugador masivos, por cómo fomentaba la interacción. Y surgió un beneficio que nadie esperaba. Se convirtió en una app de ejercicio. Totalmente. Se la llamó la mejor app de ejercicio secreta. Modificó las rutinas de muchísima gente, animándola a caminar más. Hay estudios que confirmaron que los jugadores aumentaron sus pasos, una media de casi 200 pasos extra al día. Anda. Se llegó a decir que podría ser una gran moda de salud no intencional. Yo misma recuerdo salir a dar paseos más largos solo para que eclosionaran los huevos o para llegar a esa Pokéstop que estaba un poco más lejos. Fue un efecto secundario genial, la verdad. Sin duda tuvo ese lado positivo innovador. Pero la otra cara de la moneda, las críticas feroces por los problemas técnicos. El lanzamiento fue, siendo suaves, caótico. Caótico es poco. Los servidores se caían constantemente, errores de autenticación por todas partes. Al principio, si intentabas entrar con la cuenta del club de entrenadores Pokémon, era casi imposible.
El tema de los servidores, eso fue una pesadilla colectiva. Niantic reconoció que la demanda superó sus previsiones más optimistas a los 15 minutos del lanzamiento. 15 minutos. Se encontraron con picos de tráfico de hasta 50 veces más de lo que habían calculado. Los lanzamientos que vinieron después, en Europa, en Canadá, fueron un suplicio, caídas continuas. El propio CEO de Niantic, John Hanke, tuvo que salir a pedir disculpas en la Comic Con admitiendo que no estaban aprovisionados para lo que sucedió. Y la cosa no quedó ahí. Sufrieron un ataque de DOS, un ataque de denegación de servicio, vamos, un intento de tumbar los servidores. Lo reivindicó un grupo llamado Poodle Corp. Vaya tela. Además, otros fallos técnicos que lastraron mucho la experiencia. El famoso glitch de los 3 pasos, Ay, sí. que hacía inútil el sistema para rastrear Pokémon cercanos. Era una fuente de frustración constante. Y cuando Niantic lo quitó del todo en una actualización, en lugar de arreglarlo, la gente se enfadó muchísimo. Recuerdo perfectamente ese glitch. Era como jugar a la gallinita ciega con un Snorlax invisible. Desesperante. Y creo recordar que también hubo un bug que hacía más difícil capturar Pokémon, ¿no? Así es. Y no podemos olvidar la polémica inicial con la seguridad de las cuentas de Google en iOS. Al principio la app pedía acceso completo a tu cuenta de Google. Uy, eso fue fuerte. Sí, generó una alarma considerable sobre la privacidad. Niantic reaccionó rápido, reconoció el error y lo corrigió. Aseguraron que el riesgo real había sido menor, pero fue otro golpe a la confianza en esas primeras semanas tan convulsas. Bueno, pasemos al impacto económico, porque las cifras aquí son realmente estratosféricas. Para finales de 2016, solo medio año después del lanzamiento, Pokémon Go acumulaba más de 500 millones de descargas en todo el mundo. 500 millones. Es una barbaridad. Una barbaridad. Y esa base masiva de usuarios se tradujo en ingresos a una velocidad nunca vista. A finales de julio de 2016 ya había generado más de 160 millones de dólares. Se calculaba que ese mes ingresaba unos 10 millones de dólares al día. Al día. Sensor Tower calculó que solo en julio generó más de 200 millones a nivel mundial. Para principios de septiembre eran 440 millones. A finales de septiembre rozaba los 470 millones. Rompió todas las barreras de monetización. Es que es increíble. Batió récords de velocidad también en ingresos. El juego móvil más rápido en llegar a 100 millones de dólares, en solo 20 días. A 500 millones hacia septiembre, a 600 millones en unos 90 días. Impresionante. Normal que le dieran 5 récords Guinness en agosto de 2016. Por mayores ingresos el primer mes, más descargas el primer mes. Fue el éxito revelación de la App Store ese año, el juego más buscado en Google. Y en medio de toda esta locura financiera surgió el interesantísimo caso Nintendo. Ay, sí, cuéntanos. Tras el lanzamiento, las acciones de Nintendo se dispararon en la bolsa de Tokio. Una locura. Subieron un 10% casi al instante. El 14 de julio ya acumulaban una subida del 50%. Un 50%. En solo 5 días, el valor de mercado de Nintendo aumentó en 9.000 millones de dólares. El 19 de julio, el valor de sus acciones se había duplicado respecto a antes del juego. El volumen de negociación de acciones de Nintendo, récords históricos. La percepción general era que Nintendo se estaba forrando directamente con Pokémon Go, ¿no? Por eso la euforia en bolsa, imagino. Precisamente. Pero la realidad era más compleja. Los inversores no estaban reaccionando tanto a los ingresos directos de Pokémon Go para Nintendo, sino que estaban especulando con el futuro de Nintendo en el mercado móvil. Ah, vale. El éxito brutal de Pokémon Go se vio como la señal. Nintendo, que siempre había sido reacia a llevar sus juegos a móviles, por fin abrazaba esa plataforma. La especulación era, si esto pasa con Pokémon, imagina con Mario o Zelda en móviles. Se valoraba el potencial futuro de sus IPs en el mercado móvil. Pero entonces llegó la corrección y fue dura. Muy dura. El 25 de julio, las acciones de Nintendo se desplomaron un 18% en un solo día, la mayor caída diaria para la compañía desde 1990. Madre mía. ¿Por qué? Pues porque Nintendo publicó un comunicado aclarando su participación financiera real. Recordaron que solo tenían un 32% de The Pokémon Company, que coposee la marca, y una participación minoritaria no revelada en Niantic. Los analistas calcularon que la participación económica efectiva de Nintendo en los beneficios de Pokémon Go era
bastante limitada, quizás sobre el 13%. Claro. El mercado reaccionó de golpe, ajustando las expectativas a la realidad. Vaya viaje montaña rusa para los accionistas. Esa corrección fue brutal, pero el impacto económico no fue solo a Nintendo, ¿verdad? Afectó a otras empresas. Sí, hubo un efecto dominó. Empresas relacionadas con Pokémon, como la juguetera Tomy o TV Tokyo, vieron subir sus acciones, incluso el Banco de Kioto. Y muy llamativo fue lo de SAG, un fabricante de carcasas con batería externa. Sus acciones subieron un 25%. Tiene todo el sentido. La batería del móvil volaba jugando a esto. ¿Y el modelo de negocio del juego en sí? ¿Cómo funcionaba? Más allá de la especulación. Era un modelo freemium clásico. Jugar era gratis, pero podías comprar cosas dentro. Pokebolas, inciensos, huevos suerte. Lo típico. Exacto. Y además, Niantic inauguró un modelo de localizaciones patrocinadas. El primer gran acuerdo fue con McDonald's en Japón. Miles de restaurantes se convirtieron en Pokéstops o gimnasios. Ah, claro, para atraer gente. Eso es. Pagaban a Niantic a cambio de ese flujo de posibles clientes. Luego lo hicieron en EV con Starbucks y Sprint. Inteligente. Bueno, y dejando lo económico, el impacto cultural y social fue, quizá aún más impresionante. Se habló de un auténtico fenómeno de redes sociales. Solo en julio de 2016, 231 millones de personas interactuaron sobre Pokémon Go en Facebook e Instagram. ¿Una barbaridad? El término Pokémania estaba en todas partes. Y surgieron dinámicas sociales inesperadas, muchas veces positivas. Hubo casos de jugadores que, al estar más tiempo en la calle, más atentos, ayudaron a resolver delitos o alertar de emergencias. Anda. Pequeños negocios locales, bares, tiendas, si tenían la suerte de ser Pokéstop o gimnasio, vieron un aumento de clientela. Y mucha gente redescubrió rincones de su propia ciudad o barrio. Es verdad, parques nacionales como el National Mall en Washington se llenaron de gente como nunca. Museos pequeños como el McNay en Texas o el Morikami en Florida reportaron más visitantes porque tenían Pokéstops. Ya ves. E incluso nacieron iniciativas solidarias súper curiosas. Refugios de animales que organizaban paseos Pokémon. La gente sacaba a pasear a los perros del refugio mientras incubaba huevos en el juego. Combinaba ejercicio, socializar y ayudar. ¡Qué bueno! El juego trascendió totalmente lo que es un videojuego. Se instaló en la conversación pública. El alcalde de Río pidió que estuviera operativo para las Olimpiadas. Sí. Políticos como Trump o Clinton lo mencionaron en campaña. El presidente italiano lo usó como metáfora. Un luchador de MMA, Michael Page, celebró una victoria lanzando una Pokéball de atrezo. Hasta Dwayne The Rock Johnson hizo un vídeo viral parodiándose como un Pokémon raro. Y la cultura pop inundada. Las escuchas del tema original de Pokémon en Spotify se multiplicaron por 6. Aumentó el visionado de la serie, las pelis. Curiosamente, también subieron las ventas de los juegos de Pokémon para la 3DS. Y nació Twitch Plays Pokémon Go, ese experimento social. Cierto. Y bueno, efectos más peculiares, como un aumento de búsquedas de porno relacionado con Pokémon y las parodias, claro. Maroon 5, Doctor Who, Los Simpson. Estaba por todas partes. Todo esto subraya que no fue solo un juego de éxito, fue un evento cultural global. Sin duda. La clave fue esa fórmula. Localización, AR accesible y, sobre todo, una IP potentísima, transversal. Fue fundamental para popularizar la AR, sacarla del nicho. Y tuvo impacto positivo en colectivos específicos. Grupos LGTBIQ+, elogiaron lo del estilo en vez de género binario. Y se habló de beneficios para personas con autismo, ayudando a interactuar y explorar. Desbordó todas las categorías. Pero claro, un fenómeno de esta magnitud, tan repentino, inevitablemente genera sombras, controversias. Y surgieron casi desde el primer día. Uno de los problemas más inmediatos fue lo de las Pokéstops y gimnasios en sitios inapropiados. Efectivamente, hubo una oleada de quejas. Elementos del juego en cementerios, memoriales del Holocausto como Auschwitz, el del 11S en Nueva York, Arlington, memoriales de guerra, incluso el Parque de la Paz de Hiroshima. ¡Qué fuerte! Niantic tuvo que reaccionar y poner mecanismos para retirar contenido de sitios sensibles. También hubo problemas de intrusión, de peligro físico. La compañía de trenes holandesa denunció a gente en las vías. Los bomberos pidieron que no se aglomeraran delante de los parques y casos de gente entrando en propiedades privadas. Las advertencias sobre seguridad no tardaron. Policías de todo el mundo alertando.
Cuidado al conducir, cuidado al caminar distraído. Hubo robos a jugadores absortos con el móvil. Normal. Y incluso advertencias muy específicas como en Bosnia. No os metáis en campos minados buscando Pokémon. Madre mía. Y lamentablemente, la distracción tuvo consecuencias trágicas. Hubo lesiones por caídas, gente despeñándose, cayendo en alcantarillas. Sí. El primer accidente de tráfico en Japón fue a las horas del lanzamiento, y la primera muerte atribuida al juego fue en agosto de 2016 también en Japón. Un conductor jugando atropelló 2 mujeres, mató a una. Se informó de otra muerte en Camboya. Estas situaciones generaron preocupación a nivel institucional, social, gobiernos, entidades religiosas. Kuwait lo prohibió en sitios gubernamentales. Indonesia lo vio como amenaza a la seguridad nacional. Israel y el Pentágono lo prohibieron en bases militares. Claro, por la localización. Exacta. Hubo fatwas islámicas en varios países, Tailandia lo prohibió en colegios electorales, varios países pidieron retirar Pokéstops, Irán lo prohibió por completo. Desde Rusia se habló de posible espionaje. Y no podemos olvidar las críticas sobre desigualdad. Varios estudios señalaron que había menos Pokéstops y gimnasios en barrios de minorías o zonas rurales que en áreas más ricas y blancas. Reflejando y quizá empeorando desigualdades ya existentes, sí. También se criticó la falta de accesibilidad para jugadores con discapacidades. E incluso hubo despidos, ¿no? Gente jugando en horario laboral. Sí, se conocieron casos en Malasia, por ejemplo. El fenómeno era tan absorbente que empezó a chocar con las rutinas de la vida cotidiana en muchos frentes. En resumen, el verano de 2016 fue una auténtica montaña rusa para Pokémon Go. Éxito comercial sin precedentes, sí, pero también un lanzamiento, lastrado por problemas técnicos graves. Totalmente. Un fenómeno cultural que sacó a millones a la calle, fomentó el ejercicio, la socialización, pero a la vez generó controversias, preocupaciones serias sobre seguridad y puso sobre la mesa debates sobre privacidad, desigualdad, el uso del espacio público. Entonces, si tratamos de extraer una conclusión de todo esto, ¿qué podemos decir? ¿Qué significado le damos a esa explosión inicial? Pues creo que demostró de forma masiva, global, el inmenso potencial de combinar realidad aumentada con una IP potente, emocionalmente fuerte. Cambió radicalmente las expectativas de lo que un juego móvil podía conseguir. Y sobre todo, evidenció de forma tangible cómo lo digital podía impactar, para bien y para mal, en el mundo físico casi instantáneamente. Abrió una puerta, ¿no? Abrió la puerta a una nueva era de interacción entre tecnología, espacio público y comportamiento social, sin duda. Y pensando en esa irrupción tan caótica, en esa lucha con los servidores desbordados, ¿qué nos dice todo aquello sobre nuestra capacidad colectiva para asimilar tecnologías que fusionan lo físico y lo digital de forma tan abrupta y a escala planetaria? O quizás la pregunta que queda ahí flotando es, ¿de qué manera influyó ese primer gran experimento global de AR, con todos sus fallos y aciertos, en cómo se han desarrollado y cómo vemos las experiencias de realidad aumentada que han venido después? Buena pregunta para seguir pensando. Ahí queda la reflexión.